Buenas a todos, soy Federico Funes y hoy les vengo a presentar la defensa de mi tesis de grado de Ingeniería Informática, desarrollo y evaluación de una metodología para la ubicación de usuarios de Twitter. Este trabajo lo hice bajo la tutela de mi director, el doctor Mariano Viró, y bajo la tutela de mi codirector, el doctor José Ignacio Álvarez Hamelin. Antes de empezar a hablar del trabajo en sí, veamos un leve contexto de las redes sociales en la actualidad. En los últimos años hubo un gran crecimiento en las redes sociales, no solo porque cada año van apareciendo más redes sociales, sino también por la cantidad de personas que las utilizan. En particular, a nosotros nos interesa hacer foco en la red social Twitter, que en los últimos años fue aumentando la cantidad de millones de usuarios diarios activos. Esto llamó la atención de muchos investigadores, ya que Twitter nos ofrece a todos muchísima información pública que podemos aprovechar de diversas formas. Entre ellas, en este trabajo, nosotros la vamos a aprovechar para poder determinar con cierto nivel de granularidad la ubicación de los usuarios de Twitter. Por último, y no menos importante, hoy en día disponemos de mayor capacidad de cómputo, tenemos hardware especializado y algoritmos que permiten trabajar con esta masiva cantidad de información, algo que hasta hace unos años no era posible. Hablemos un poco de qué nos serviría saber la ubicación de los usuarios de Twitter. En particular, en el área de la salud pública, existen dos trabajos muy interesantes al respecto. Uno consta del monitoreo de síntomas y dolencias generales y otro se basa más en el pronóstico de la incidencia de virus en zonas geográficas como puede ser el virus del Zika. Estos trabajos utilizan la información del perfil del usuario para obtener una ubicación que, como veremos más adelante, no es tan específica como una desea y no en todos los casos es cierta. Otro de los usos que se le puede dar a la ubicación del usuario de Twitter podría ser para informar sobre catástrofes en determinadas zonas geográficas. Un trabajo muy interesante que vimos sobre esto es la detección de terremotos en tiempo real. Este trabajo, como se puede ver en la imagen de la derecha, se trata de determinar el centro de un terremoto que ocurre analizando información del perfil de usuarios de Japón. Otro tipo de trabajos que existen sobre catástrofes geográficas pueden ser, por ejemplo, la detección de incendios forestales o de inundaciones fluviales. Siguiendo con los usos que se le puede dar a la ubicación de los usuarios, uno podría recomendarle contenido específico al usuario, que puede ser, por ejemplo, noticias con respecto a la zona geográfica donde vive o de personas que se encuentren cercanas al mismo. También podría recomendarse dar anuncios regionales, en particular zonas en específico. Otro uso que se le podría dar a la ubicación es para análisis de comunidades y su comportamiento. En los últimos años aparecieron muchos trabajos en la literatura que tratan sobre la evolución de la opinión pública y creemos que esta información puede llegar a ser muy útil para ese tipo de trabajos. Antes de seguir con la presentación y hablar más que nada sobre qué se hizo en la literatura y qué hicimos nosotros, veamos un par de términos para que todo quede claro. Primero, hablemos qué es un tweet. Un tweet es una publicación que realiza un usuario de hasta 280 caracteres que puede contener no solo contenido, sino hashtags que los identificamos con el carácter numeral y menciones hacia otros usuarios que comienzan con el carácter arroba. Justamente en las redes sociales las personas se relacionan con otras personas y esta información nosotros la vamos a aprovechar más adelante. Otro tipo de información que tienen los tweets son metadata específica de estos, que pueden ser, por ejemplo, la hora de publicación, la cantidad de likes, la cantidad de retweets, y en particular algo que destacamos que nos parece muy importante es que por medio de la aplicación de Twitter los usuarios pueden activar una opción para geolocalizar sus tweets. De esta forma, al momento de publicar un tweet, se le adjunta un par de coordenadas en formato de latitud y longitud de la ubicación en donde el usuario publicó el tweet. Esto podría aprovecharse más adelante para poder determinar la ubicación de los usuarios. Otro tipo de metadata que tienen los tweets muy interesante es que los usuarios al momento de publicar un tweet pueden seleccionar una ubicación con respecto a dónde están publicando el tweet. La API de Twitter, cuando nosotros consultamos por esta información, nos devuelve la información de una ciudad en formato de un bounding box, es decir, un polígono delimitante de la ciudad. También podemos aprovechar la información de los perfiles de los usuarios, que nos ofrece una breve descripción del usuario, como podemos ver en la imagen de la derecha, la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de seguidos, y existe un campo muy interesante que es el campo ubicación, en donde los usuarios pueden opcionalmente establecer una ubicación de donde viven si así lo desean. Pasemos a hablar un poco de las problemáticas. En varios trabajos de la literatura que evaluaron muestras de tweets de más de 1 millón de tweets, descubrieron que menos del 1% de estos se encontraban geolocalizados. Con lo cual, ¿qué hacemos con el 99% restante? Es muy difícil ubicarlos con esta escasa cantidad de tweets. Otra de las alternativas para poder obtener la ubicación de los usuarios es a través del campo de ubicación del perfil de los usuarios. Sin embargo, varios trabajos de literatura mostraron que apenas en el 26% de los casos la información de ubicación que ofrecen el perfil los usuarios es verdadera, con lo cual la mayor parte es falsa o no hace referencia a una ciudad en específico. Entonces tenemos que optar por estas alternativas para poder determinar la ubicación de los usuarios.
Una de ellas podría ser analizar con más profundidad los perfiles de usuarios, ya que los trabajos de la literatura únicamente hacen comparaciones directas, no normalizan la información o tratan de averiguar si se hace mención a una o más ciudades, o quizás hay abreviaciones de las ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, uno puede escribir SS y eso no lo están captando. Otra alternativa es analizar las publicaciones de los usuarios. Sabiendo cómo escriben los usuarios o si utilizan palabras en específico, pueden ayudarnos a determinar dónde vive un usuario. En particular, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la gente que habla de la Bombonera, probablemente sea gente de Buenos Aires. Por último, en Twitter las personas no solamente publican, sino que se relacionan con otras personas, y sabemos que de estas relaciones emergen propiedades que nos pueden ayudar a determinar la ubicación de los usuarios. Otra de las problemáticas principales es que existe un gran desbalance de muestras por ciudad. En particular, las ciudades que tienen mayor densidad poblacional son las que más muestras vamos a poder detectar. En ciudades con menos cantidad de personas son las que menor cantidad de muestras vamos a tener. Esto es un problema porque cuando nosotros más adelante tenemos un clasificador, puede ocurrir que estos den mayor representación hacia las ciudades que tienen mayor cantidad de muestras, dejando de lado las ciudades menos representadas. Con lo cual, uno al final tiene que optar por algún método para poder balancear o ajustar esta información, ya sea generando muestras aleatorias usando algún método como Smoot, o podría ajustar los pesos en la función de costo teniendo en cuenta cuáles son las ciudades con mayor población y cuáles son las con menos población. También existen otros métodos que más adelante veremos cuando hablemos del estado del arte, que son bastante ingeniosos para poder balancear el conjunto de datos. Pasemos a hablar un poco de la literatura, qué se hizo hasta el momento. Nosotros vamos a estar hablando de 3 trabajos principales, que son los que más influyen en nuestro trabajo. Nombramos estos 3 trabajos no porque el resto no sea importante, sino porque estos a su vez incluyen gran parte de la información del resto de los trabajos, con lo cual tendríamos un buen panorama de lo que se hizo hasta ahora en la literatura. Comenzando por el año 2010, el grupo de Chen intentó ubicar a los usuarios en una ciudad, usuario de Twitter en los Estados Unidos, basándose únicamente en el contenido, buscando términos que tengan una fuerte incidencia local, como pueden ser, por ejemplo, como dijimos, que alguien hable de la Bombonera o que alguien de un shopping o de un boliche en especial de una ciudad. Todo muy lindo, pero el grupo de Chen no tuvo muy buenos resultados con respecto a la exactitud, con lo cual propusieron una nueva métrica un poquito más relajada, conocida como exactitud o accuracy, en hasta 161 kilómetros. Esta nueva métrica considera que una clasificación es correcta si la ciudad o región en la que se clasificó al usuario se encuentra a menos de 161 kilómetros con respecto a las coordenadas donde vive el usuario. Entonces, estos trabajos consideran que el usuario vive en las coordenadas donde su primer tweet geolocalizado fue publicado. Más adelante, entre el 2015 y el 2018, Rahimi, además de utilizar información del contenido de los usuarios, incorpora las relaciones por medio de las menciones en las redes sociales, en particular Twitter. Lo que utilizan es generar un grafo de menciones en común entre usuarios, es decir, unen 2 usuarios de la red si existe una mención en común entre ellos. En particular, ellos no utilizan como labels o clases ciudades, sino que utilizan regiones conformadas por la distribución del espacio utilizando K-trees. Los K-trees son árboles de búsqueda que nos permiten indexar datos espaciales como pueden ser las coordenadas de los usuarios. De esta forma uno puede generar regiones en donde ciudades con muy baja cantidad de muestras se colapsen dentro de una misma región y ciudades muy densas poblacionalmente terminen siendo regiones pequeñas. De esta forma uno tendría regiones con la misma cantidad de muestras y el problema de balanceo quedaría solucionado. También proponen el uso de redes neuronales convolucionales basadas en grafos, las GCN, pero no obtienen muy buenos resultados con estos métodos. Más adelante, en el 2019, el grupo de Juan y Carly obtuvieron los mejores resultados hasta el momento de la literatura. Lo que ellos plantean es aplicar embeddings o representaciones vectoriales de cada uno de los tipos de fichas de los usuarios, por ejemplo, una representación para el contenido, otra para la descripción, otra para el nombre, otra para la zona horaria y otra para la red de convenciones que propone Rahimi. Ellos no proponen un nuevo tipo de red, simplemente utilizan lo que propuso Rahimi. Como clases, utilizan ciudades colapsadas. ¿Qué son ciudades colapsadas? En este trabajo lo que se considera es tomar regiones administrativas, por ejemplo, los Estados Unidos, y agarrar la ciudad con mayor población dentro de esa región. Uno finalmente colapsa todas las ciudades dentro de esa región en la ciudad con mayor cantidad de habitantes y nos quedamos finalmente con las ciudades que tengan más de 100.000 habitantes. ¿Qué descubrimos de todo esto al ver un poco la literatura? En principal destacamos 3 carencias. Estos trabajos hacen mucho foco en el contenido, son trabajos que se publican generalmente en revistas o conferencias del procesamiento del lenguaje natural, con lo cual hay muy poco análisis de redes.
El único análisis que destacamos de estos trabajos es la generación de la red de menciones en común que propuso Rahimi. Como segundo punto, estos trabajos no proveen explicabilidad por cómo se realizan las clasificaciones, sus algoritmos. Esto podría ser como que sus métodos son cajas negras y no explican realmente por qué las clasificaciones se producen como son. Y como tercer punto, no hay unificación con respecto a los labels. Como bien mencionamos, Rahimi utiliza regiones de K-trees y Juan utiliza como ciudades colapsadas en vez de regiones de K-trees. Esto nos llevaría a hacer comparaciones injustas, porque una buena selección de labels podría llegar a dar mejores resultados sin que signifique que un método sea mejor que otro. Nosotros vamos a estar trabajando durante esta presentación sobre estos tres puntos en particular. Hablemos un poco de los datos que nosotros tenemos. Nosotros disponemos de 900 millones de tweets focalizados en Argentina, capturados durante la campaña electoral del 2019. De estos 900 millones, 1 millón se encuentran geolocalizados. Esta información se condice con lo que vimos en la literatura de que menos del 1% de los tweets se encuentran geolocalizados, con lo cual hay que analizar otras alternativas para poder determinar la ubicación de los usuarios. De estos 900 millones, 14 millones poseen un bounding box delimitante de la ciudad. Estos tweets no son utilizados en la literatura y nosotros propusimos utilizarlos porque son mucho más fáciles de obtener que los tweets geolocalizados. Aproximadamente también disponemos de información de 2 millones de usuarios de su perfil. En este caso sería, por ejemplo, su descripción, la cantidad de seguidores seguidos y particularmente lo que nos interesa, el campo de ubicación de perfil de los usuarios. Con todos estos datos, nosotros creamos dos conjuntos de datos. Uno basado en coordenadas exactas, llamado Twitter ArcExact, que abarca 14 países, con 95 ciudades con más de 100 muestras por ciudad. Aproximadamente disponemos de 37.000 usuarios que publicaron 600.000 tweets geolocalizados. También disponemos de la totalidad de tweets publicados por estos usuarios, que son aproximadamente 27 millones, y consideramos tenerlos en cuenta porque ya con los tweets geolocalizados podemos determinar la ubicación de los usuarios. Entonces, con el resto de los tweets de estos usuarios, podemos aprovechar la información del contenido o de las relaciones que conforman para poder determinar dónde viven. La imagen de la derecha nos muestra que el 76.9% de estos usuarios pertenecen al país de Argentina. El otro conjunto de datos que generamos es uno basado en ubicaciones seleccionadas por los usuarios al momento de publicar un tweet, es decir, tweets con bounding box. Este conjunto de datos tiene 22 países con 229 ciudades con más de 100 muestras. Estos serían aproximadamente 140.000 usuarios que publicaron 9 millones de tweets con bounding box y en total publicaron 124 millones de tweets. Podemos ver que tenemos muchísima mayor cantidad de información si nos quedamos con este tipo de información en vez de con los tweets localizados. Por lo cual sería realmente muy interesante poder aplicar nuestros métodos sobre este conjunto de datos como vamos a hacer más adelante. En este caso también el 72.6% de los usuarios pertenecen al país de Argentina. Existen otros conjuntos de datos utilizados en la literatura, en particular destacamos TwitterUS, TwitterWord y WNAT. Nosotros pudimos hidratar por medio de los identificadores de los tweets la información del conjunto de datos de TwitterUS, que es un conjunto de datos centrado en usuarios en los Estados Unidos. Con este conjunto de datos nosotros vamos a evaluar nuestros métodos para ver qué también funcionan con respecto al estado del arte. Queremos ver si estamos por encima del estado del arte, obtenemos resultados similares o estamos muy por debajo. Y esto nos va a dar un buen punto de comparación. La imagen de la derecha nos muestra cómo, utilizando las regiones obtenidas por K-tree siguiendo el modelo de Rahimi, la distribución de los puntos en el espacio. Podemos ver que hay regiones mucho más grandes, que corresponden a pequeñas ciudades colapsadas juntas dentro de una región, y regiones más pequeñas que son zonas más densas poblacionalmente. Es muy curioso ver cómo cada una de estas zonas posee la misma cantidad de muestras. Pasemos un poco a hablar de lo que explicamos de las alternativas para poder obtener la información de ubicación de los usuarios. Como bien nombramos, nuestro primer enfoque va a ser analizar el perfil de los usuarios para ver qué tan fiable es la información de ubicación que los usuarios disponen en su perfil. ¿Es realmente falsa? ¿No es falsa? ¿Simplemente lo ponen como una abreviación o no pudieron capturarlo otras personas cuando trabajaron sobre estos datos? Como segundo punto, nosotros vamos a analizar las redes conformadas por las relaciones de los usuarios. Y como tercer punto, nosotros vamos a dar un breve análisis de contenido enfocándonos más que nada en la búsqueda de términos con fuerte incidencia local. Para análisis de perfil, supongamos que tenemos, por ejemplo, el perfil de usuario que es Pérez Santa Fe Argentina. Nuestro primer paso consiste en procesar esta información de forma tal de eliminar caracteres especiales, pasar todo a minúscula, para finalmente realizar una búsqueda en un diccionario de nombres que contenga todas las ciudades del mundo. En este caso nosotros utilizamos GeoNames y pudimos detectar, por ejemplo, para este usuario que su ubicación es Pérez, Argentina. Aplicando esto a todos los usuarios, nosotros obtuvimos que en el 42.6% de los casos pudimos determinar una ciudad y un país exacto para un usuario.
En el 21.9% de los casos, la ubicación que detectamos es ambigua. En este caso puede ocurrir que, por ejemplo, una persona tenga solamente la ciudad de perfil, como puede ser Buenos Aires, y no se sabe si hace referencia a Buenos Aires, Argentina, o a otra ciudad que se encuentre a lo largo de Latinoamérica. En el 20.7% de los casos no existe ubicación, ya sea porque la ubicación que dispone es falsa o nosotros no pudimos captarla con nuestro método. Y en el 14.8% de los casos restantes, la ubicación que disponen es únicamente un país, como puede ser Argentina. En resumen, lo que nosotros obtuvimos analizando los perfiles es que el 69% de los usuarios con perfil y ubicación exacta los pudimos ubicar a menos de 10 kilómetros con respecto a la ubicación de los usuarios donde mayormente publican sus tweets geolocalizados. Esto corresponde aproximadamente al 29% del total de tweets de usuarios con perfil disponible. El 45% de los usuarios con perfil disponible y ubicación ambigua los podemos ubicar a menos de 10 kilómetros de donde detectamos que viven. Para la ubicación ambigua, nosotros consideramos la ciudad que se encuentre más cercana a la ubicación real del usuario. Esto correspondería aproximadamente al 10% de los usuarios con perfil disponible. Si combinamos ambos resultados, podemos ubicar aproximadamente al 39% de los usuarios con perfil disponible a menos de 10 kilómetros. Vemos inmediatamente que esto no es suficiente para abarcar a todos los usuarios, y en particular estamos hablando de usuarios con perfil disponible, dejando de lado a aquellos que no tienen perfil, con lo cual tenemos que optar por otras alternativas para poder determinar la ubicación de los usuarios. Una de ellas sería, por ejemplo, analizar las redes de relaciones por medio de las menciones entre usuarios de Twitter. Un ejemplo sería, por ejemplo, trabajar con el grafo de menciones, en donde los nodos representan usuarios y las aristas o flechas si un usuario menciona a otro usuario. El problema que tienen estos métodos es que nosotros disponemos de información de cierta cantidad de usuarios, como puede ser la imagen de la derecha. Nuestros usuarios pertenecerían al conjunto azul. Nuestros usuarios pueden mencionar usuarios por fuera de nuestro conjunto de datos sobre los cuales nosotros no disponemos de información, con lo cual tendríamos muchísimos nodos sin información y tenemos una necesidad de acotar, ya sea porque disponemos de muchos nodos o porque tenemos nodos que no poseen información. Una de las alternativas que tenemos para trabajar con esta relación de menciones es utilizar un grafo de menciones en común, como hace los trabajos de Rahimi o el trabajo de Juan y Carly. Esta red de menciones en común tiene la desventaja de que uno tiene que eliminar nodos populares, ya que estos nodos terminan generando muchísimas aristas en el grafo resultante. De igual forma, consideramos que esto no es un inconveniente porque, para dar un ejemplo, si uno menciona un ser popular como el presidente de Argentina, este probablemente no sea un fuerte indicador de la ciudad donde vive un usuario, porque gran parte de Latinoamérica probablemente menciona al presidente argentino. Nosotros en particular propusimos una nueva forma de trabajar con las menciones, llamado grafo de menciones extendido. En este grafo de menciones extendido nosotros unimos a los usuarios si existe una mención directa entre ellos o si existe una mención en común a través de un usuario externo de la red. A diferencia de menciones en común, nosotros no consideramos menciones en común dentro de nuestro conjunto de datos, con lo cual tenemos la misma necesidad de eliminar nodos populares, pero como ya vimos no es un inconveniente, pero a su vez lo más importante que destacamos es que tenemos muchísimas menos aristas que en el grafo de convenciones. Y esto a la larga para nuestros clasificadores hacen que funcionen mejor, y en particular obtuvimos los mejores resultados utilizando este tipo de grafos nuevos. En el mundo de las redes complejas existen un tipo de grafos no simples llamado grafos multicapa, en donde cada capa puede representar una nueva relación entre los usuarios. Estos grafos nos permiten representar aristas con distintos tipos de relaciones. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que la primera capa de la imagen de la derecha, la capa G1, puede representar, por ejemplo, menciones directas entre usuarios de nuestra red. Por ejemplo, el usuario B1 puede mencionar al usuario B3 y el usuario B1 puede mencionar al usuario B2. En la segunda capa podemos representar, por ejemplo, menciones en común por medio de un tercero. Por ejemplo, el usuario B1 tiene una mención en común hasta un usuario externo con el usuario B3, pero no así con el usuario B3. En la capa 3 podríamos representar, por ejemplo, relación de seguidores. Este tipo de grafos multicapa nos permite conservar información de las relaciones que por medio del colapso de la información, como hicimos en los grafos de la diapositiva anterior, no era posible. También existen múltiples formas de representar grafos multicapa. Esta que presentamos nosotros es solamente una de ellas. Y lo más importante y que puede llegar a ser una problemática es que hay muy pocos métodos de búsqueda de comunidades en grafos o métodos que traten de determinar representaciones vectoriales de nodos en grafos multicapa, con lo cual nosotros vamos a aprovechar estos pocos métodos que existen para poder ver que también funcionan los clasificadores. En resumen, nosotros obtuvimos una gran cantidad de grafos para trabajar. Tenemos, por ejemplo, el grafo de menciones extendido, un multicapa de menciones locales más convenciones externas, más seguidores extendidos, por ejemplo. Y finalmente, el más completo de todos sería, por ejemplo, un grafo multicapa de menciones locales, más convenciones externas, más seguidores locales, más otra capa que tenga seguidores en común por medio de externos.
Pasemos ahora a hablar un poco del contenido. En particular en Twitter la gente escribe como quiere, con lo cual nosotros tenemos que procesar estos tweets de manera de pasar todos los términos a minúsculas, eliminar símbolos especiales, URLs y cualquier otro término que solamente aporte ruido a nuestros clasificadores. En particular, algo que destacamos es que nosotros extraemos los hashtags del contenido y los dejamos aparte, porque creemos que estos hashtags, algunos de ellos pueden tener una fuerte incidencia local, como por ejemplo que alguien utilice el hashtag Buenos Aires, probablemente es una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires. Siendo justamente con esto buscar términos que tengan una fuerte incidencia local, nosotros buscamos estos términos por medio de, por ejemplo, pruebas chi cuadrados. Nosotros buscamos seleccionar los K términos más significativos por ciudad, teniendo en cuenta si un término o una ciudad realmente no son independientes entre sí. Otra de las alternativas que tenemos es ver si la ausencia o presencia de un término nos provee de información suficiente para clasificar correctamente al usuario. Esto sería un enfoque más basado en la información mutua. En particular, nosotros consideramos que un término, a diferencia de lo que se hace en la literatura, no es únicamente un unigrama, puede ser un bigrama o hasta un trigrama. Por ejemplo, para la ciudad de Villa Gesell, nosotros detectamos que los términos más significativos son en Gesell, Dixit, que es un boliche que está en Villa Gesell, Pueblo Límite y Lebrico Oficial. Justamente esta extensión de poder trabajar con bigramas nos permite captar términos como Pueblo Límite, que si uno los tratase como unigramas, quizás por separado no tendrían tanta fuerte incidencia con respecto a la zona geográfica de la ciudad de Villa Gesell. Pasemos a hablar del modelo de evaluación. Un modelo clásico de evaluación que suele utilizarse en trabajo de Machine Learning es la división del conjunto en un conjunto de pruebas, un conjunto de entrenamientos y opcionalmente un conjunto de desarrollo. Como nosotros disponemos de muy poca información, queremos aprovechar las muestras tanto como sea posible, tanto para el entrenamiento como para pruebas. Entonces nosotros proponemos el uso de validación cruzada aniada, en donde inicialmente dividimos por medio de K-Folds a la información de los usuarios, dejando un bloque para pruebas y otro bloque para el entrenamiento. Este bloque de entrenamiento, a su vez, también se divide por medio de K-Folds para realizar una búsqueda exhaustiva de los mejores hiperparámetros de cada clasificador que utilicemos. De esta forma, cuando nosotros tengamos el mejor clasificador para ese conjunto de datos, lo vamos a entrenar sobre los K-1 folds externos restantes y vamos a predecir el conjunto restante. Finalmente, lo que obtenemos es, por cada clasificador, una distribución de probabilidades de cada uno de los usuarios. Esto sería como una nueva forma de representar los features que tenemos los usuarios, teniendo en cuenta análisis de contenido, análisis de menciones, seguidores, etc. ¿Cuál es la consecuencia de este método? Que tenemos que entrenar cada clasificador K1 por cada 2 veces, y esto puede llegar a ser costoso. Sin embargo, como nosotros no disponemos de tantas muestras y en general nuestros clasificadores son bastante eficientes, no termina siendo un problema. Gracias al uso de estos modelos de evaluación, nosotros podemos presentar lo que será un modelo propuesto de un Stacking Metaclassifier, en donde utilizamos clasificadores que operen sobre un tipo en particular de feature. Por ejemplo, un clasificador va a operar únicamente sobre contenido y otro clasificador va a operar únicamente sobre las menciones. Una vez que obtengamos la nueva representación de los features, que van a ser distribuciones de probabilidades, simplemente aplicamos otra vez validación cruzada para tener un metaclasificador que funcione a modo de un ajuste de pesos sobre las predicciones, algo así como un voting classifier. Finalmente, este es el que nos obtiene las predicciones finales de los usuarios. Otro de los modelos que proponemos es el uso de las RGCN. En particular, lo que hacemos primero es analizar el contenido de los usuarios. Por ejemplo, una secuencia de un tweet de un usuario, se obtienen embeddings o representaciones vectoriales de cada uno de sus términos, se les suman codificaciones posicionales a cada término para indicar en qué posición de la secuencia se encuentra cada término, se pasa por un codificador de transformador que finalmente obtiene una representación de la secuencia del contenido de los usuarios y finalmente se pasa por una capa de softmax para obtener una distribución de probabilidades basándonos en el contenido. Esto puede ser un poco complejo, así que optamos por dar una muy breve explicación de cómo funciona esto. Supongamos que un usuario, por ejemplo, tiene un único tweet que es Noche Buenos Aires. Nosotros vamos a entrenar embeddings o representaciones vectoriales, como se puede ver para el vector Noche. A estos vectores se les suma un vector posicional que nos va a ayudar al codificador de transformador a determinar en qué posición de la secuencia se encuentra el término. Luego el codificador de transformador, por medio de uso de mecanismos de atención, que es algo que se viene utilizando desde el 2017, va a tratar de determinar la mejor representación del término noche, por ejemplo, teniendo en cuenta otros términos de la secuencia como pueden ser buenos y aires. Esto es algo que se utiliza muy comúnmente en redes como la CLCTM, pero la ventaja que tenemos nosotros es que no nos vemos en la necesidad de utilizar una red neural recurrente que puede llegar a tener problemas de desvanecimiento del gradiente o
problemas que tienen que analizar la secuencia unidad por unidad. En este caso, dado que hoy disponemos de mucho hardware, los codificadores transformados nos permiten trabajar con toda esta información de forma paralela. Finalmente, lo que se obtiene es una representación de la secuencia del usuario en forma vectorial. Esta representación va a pasar por la capa de softmax y finalmente nos va a obtener una distribución de probabilidades del usuario basándonos únicamente en el contenido. Estos codificadores transformador nos permiten obtener representaciones que son más basándonos en la semántica de cómo escriben los usuarios y no tanto en búsqueda de términos significativos, que de igual forma lo hacen, pero no tan específicamente como otros métodos. Finalmente, esta distribución de probabilidades por usuarios la juntamos a un grafo multicapa de menciones extendido con ceros extendido, adjuntamos esta información al nodo que le corresponda y empezamos a aplicar capas de RGCN. ¿Cómo funciona la RGCN? La RGCN simplemente lo que hace de forma muy global es pasar mensajes, que en este caso van a ser los ficheros usuarios, hacia nodos que sean vecinos. De esta forma, en n pasos, un usuario va a tener la información de sus n vecinos más cercanos. Según cuántas capas uno considera RGCN, es cuánta información de saltos de vecinos uno va a considerar. Si uno considera una capa de RGCN, va a tener información de sus vecinos inmediatos. Si uno considera dos capas de RGCN, va a tener información en hasta dos saltos. Hay que tener un cuidado con cuántas capas utilizan, ya que muchas capas pueden abarcar información de casi todos los nodos y no se tendría en cuenta realmente una buena representación de cada nodo en sí. Finalmente, lo que hace la RGCN es entrenar embeddings de los nodos en particular, y con cada una de estas representaciones vectoriales de los nodos, los pasamos por una capa de softmax para finalmente obtener una distribución de probabilidades. Podemos ver que este método de RGCN combina tantos aspectos del contenido, teniendo en cuenta las relaciones que uno conforma con otros usuarios de la red. Otro método que nosotros consideramos aplicar es el uso de GraphSage, que a diferencia de la RGCN, no puede trabajar sobre grafos multicapa, pero tiene la ventaja de que es un método inductivo, con lo cual en caso de que se agregase un nuevo nodo en la red, como ocurre muy frecuentemente en las redes sociales, porque constantemente van apareciendo usuarios, no hay necesidad de reentrenar todo el método sobre la red completa, sino que simplemente se puede entrenar sobre el nuevo nodo que se va a agregar. De esta forma, uno se pregunta, ¿cómo funciona GraphSage? ¿Cómo hace para generar esto sin tener que entrenar todo de nuevo? Bueno, a diferencia de la RGCN, en vez de pasarse la información de los nodos, se pasa la información de los nodos a una función agregadora. Es decir, se entrenan funciones agregadoras por nodo. Cada nodo va a tener una función agregadora que agregar información de sus vecinos cercanos. De esta forma, entrenando un conjunto de funciones que uno puede determinar, que puede ser, por ejemplo, el promedio de los vectores de sus vecinos, y por medio luego de una red neuronal, uno puede llegar a determinar la ubicación de estos nodos en el espacio. Finalmente se pasaría por una capa de softmax para obtener también una distribución de probabilidades para cada uno de estos nodos. Hablemos un poco de los resultados que obtuvimos. Pusimos como baseline para análisis del contenido para el conjunto de Twitter ArcXAC correr Naive sobre todos los términos representados como Gauss words, para tener una base de cómo sería un método muy básico y su diferencia con otros métodos. Otro de los métodos que consideramos aplicar es un regresor logístico sobre los top K términos más significativos por ciudad, teniendo en cuenta pruebas chi cuadrado. Este fue el método que mayor exactitud y exactitud a 161 kilómetros nos dio, y también el que menor error en cuanto a mediana en kilómetros nos dio. También consideramos aplicar el uso del LSTM bidireccional sobre los términos. No pudimos realizar una gran búsqueda de hiperparámetros sobre estos modelos, justamente porque son bastante lentos de ejecutar. Y el otro método que consideramos aplicar para el contenido es justamente un codificador transformador sobre los términos, que obtuvo resultados muy similares al regresor logístico sobre los top K términos más significativos. Con respecto a las menciones, lo mismo, pusimos un baseline que es ejecutar Naive sobre el grafo de menciones acotados a nuestros usuarios locales. Luego aplicamos métodos como puede ser, por ejemplo, SLOM, que es un algoritmo de búsqueda de comunidades. Lo aplicamos sobre el grafo de menciones extendido, que nos dio resultados mucho mejores que ejecutar simplemente Naive sobre el grafo de menciones. Y en particular, el método que mejor resultado nos dio fue aplicar Node2Vec, que nos obtiene representaciones de los nodos en el espacio, o sea, básicamente obtener embeddings de los nodos por medio de caminos aleatorios, y su aplicación luego por medio de regresor logístico es lo que mejor resultado nos dio hasta el momento. Aplicamos lo mismo para seguidores. En este caso vimos que OSLOM no nos dio muy buenos resultados, pero el uso de Node2B con el regresor logístico fue lo que mejor resultados nos dio también. Con lo cual, más adelante, cuando utilicemos un clasificador que individualmente utilice métodos basados en menciones de usuarios, vamos a estar utilizando Node2B. Pasemos a hablar un poco de métodos que abarcan toda la información de los usuarios. En particular, utilizando solo menciones y contenido,
El que mejor resultado nos dio fue utilizar la RGCN sobre el grafo de menciones extendido. GraphSeji no nos dio resultados muy similares. La verdad que son torres. Ser un método inductivo no vamos a tener la necesidad de reentrenar. En cambio, para un metaclasificador, considerando los mejores clasificadores por cada tipo de feature, ya sea contenido, menciones o seguidores, obtuvimos también resultados muy similares. Si nosotros agregamos la información de seguidores, por ejemplo, para ejecutar una RGCN en multicapa, vemos que los resultados no varían tanto, de hecho son ligeramente menores. Sin embargo, los resultados que mejor obtuvimos en cuanto a la exactitud en hasta 161 kilómetros es un metaclasificador que concatene la información de los seguidores también. Siguiendo con el conjunto de datos de Twitter ArcVbox, los mejores resultados los obtuvimos con el metaclasificador, pero la RGCN también obtuvo resultados bastante similares. Por último, hablemos un poco de las comparaciones con otros trabajos de la literatura. En particular, si comparamos con trabajos que utilizan grillas de KD-Trees, como los trabajos de Rahimi, nosotros obtuvimos resultados que son levemente superiores al estado del arte. En particular, obtuvimos una exactitud a 161 de 1% mayor con ambos métodos que planteamos, tanto el RGCN como nuestro metaclasificador. Los resultados que obtuvimos considerando como clase las ciudades colapsadas, como trabajo con las en Miura o Juan y Carly, son bastante similares. Obtuvimos un 69% contra un 70.8%. Esta diferencia consideramos que se debe a que, a pesar de que nosotros construimos las mismas ciudades con el mismo método que utilizó Juan y Carly y Miura, no obtuvimos la misma cantidad de ciudades. De hecho, nosotros obtuvimos 30 ciudades más que ellos, con lo cual termina siendo una comparación realmente que tiene sentido que haya una diferencia de un 1%. Pasemos a hablar un poco de la explicabilidad. Como bien dijimos, en la literatura no se hace mucho énfasis sobre este tema y tenemos que destacar que es bastante complicado cuando trabajamos con métodos de representación vectorial en grafos que son no supervisados, como por ejemplo Node2Vec. Para el contenido podemos utilizar, por ejemplo, gráficos SHAPS, basados en la teoría de juegos, nos dicen qué tanta influencia tiene un término para las clasificaciones en las ciudades. Es una forma de ver que, por ejemplo, qué términos tienen más importancia para ciertos usuarios o para ciertas ciudades. El gráfico de la derecha, por ejemplo, es un gráfico SHAP que determinamos para usuarios pertenecientes a la ciudad de Rosario. En este caso, por ejemplo, el uso de los términos de Rosario, Santa Fe y Ciudad tienen una fuerte influencia en la clasificación de usuarios de Rosario. En cambio, si alguien utiliza palabras como AIM o de Buenos Aires, esto tiene un impacto negativo en el modelo. Para el tema de análisis de redes es un tanto más complejo. Lo que nosotros proponemos es el uso de las egonets. Una egonet sería un grafo en donde tomamos un nodo central, en este caso ese usuario que nosotros pusimos como una bola más grande es el nodo central, y se agregan todos los nodos que tengan relación con este usuario y sus relaciones entre sí. De esta forma, si esto lo aplicamos, por ejemplo, a un grafo de menciones extendido, estas aristas representan menciones directas entre los usuarios o menciones en común a través de un usuario externo. Si nosotros aplicamos algún método para obtener representaciones vectoriales de los nodos, como puede ser, por ejemplo, Node2Vec, para tener una representación en bajas dimensiones, como puede ser, por ejemplo, 128 dimensiones, y finalmente aplicamos un método como tsni para obtener representación en 2 dimensiones, podemos ver más o menos en el espacio cómo se distribuyen los puntos que obtiene Node2Vec. En particular, podemos ver que este usuario de Buenos Aires termina teniendo muchos puntos cercanos que son de la ciudad de Buenos Aires. Luego, cuando nosotros aplicamos un clasificador, como puede ser, por ejemplo, un regreso logístico sobre esta información, podemos entender finalmente cómo se realiza la clasificación de los usuarios. En este caso, podemos ver cómo la gran mayoría de la periferia de nuestro usuario pertenece a Buenos Aires. Precisamente por eso va a terminar siendo clasificado como un usuario de Buenos Aires. Como conclusiones, destacamos que propusimos 2 conjuntos de datos centrados en Argentina, uno basado en coordenadas exactas, que es Twitter ArcExact, y otro basado en ubicaciones específicas por los usuarios al momento de publicar los tweets, información que hasta el momento no se aprovechó en ningún trabajo de la literatura. También propusimos el uso de GraphSage, un método inductivo basado en redes neuronales en grafos, que nos permite evitar la necesidad de reentrenar la red en caso de que se agregue un nuevo nodo, que es algo que va a pasar comúnmente en las redes sociales. También propusimos el uso de las RGCNs. Vemos que en la literatura hasta el momento no se trabajó sobre grafos multicapa y es muy interesante la aplicación de métodos de este estilo. También propusimos el uso de métodos de búsqueda de comunidades en grafos, entre ellos OSLOM e Infomap. Destacamos particularmente que Infomap permite trabajar sobre grafos multicapa y creemos que estas son una buena alternativa hacia métodos de
obtención de representación vectorial de nodos en grafos. Particularmente porque estos métodos de búsqueda de comunidades en grafos son bastante eficientes y permiten trabajar con grafos extremadamente grandes. Por último, propusimos utilizar la información de seguidores, que no mencionamos, pero es bastante costosa de conseguir por medio de la API de Twitter y por eso otros trabajos de literatura no lo utilizan. Nosotros evaluamos utilizar esta información y ver las diferencias por su uso, que, como notamos, no son realmente muy significantes. Esto puede verse justamente a que las menciones pueden llegar a ser más significativas y aportar más información que simplemente información de a quién sigo. Antes de pasar a una sección de preguntas, queremos nombrar que tenemos una publicación en el archive de un manuscrito de un paper sobre este trabajo. Este trabajo más adelante lo vamos a estar enviando a alguna conferencia o revista acorde al mismo. Eso es todo por la presentación, así que abro un espacio para cualquier pregunta, consulta o duda que haya al respecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Federico. Sí, bueno, le cedemos las palabras y si alguno de los jurados capaz quiere comentar algo o preguntar. No sé en qué orden hacemos. No sé si vamos haciendo uno y uno, ¿cómo hacemos? Arrancamos, Julián, no hay problema. En general es Ok. uno y después otro y otro, digamos, ¿sí? Ok. Bueno, está. Entonces, primero, Federico, la verdad que, bueno, quiero felicitarte. Se nota que hay infinidad de cantidad de laburo. Me permito simplemente, o sea, para mí ya la carrera de ingeniería informática, si se quiere, tiene una cuestión, ¿no?, un poco enciclopédica, hay mucho contenido que ustedes ya ven, y esto fue como la frutilla del postre, o sea, es una tesis de algún modo enciclopédica porque estudiaste un montonazo de métodos y aplicaste un montonazo de cosas, así que, y además estaba muy bien escrita y la presentación estuvo súper clara porque lograste como comprimir muchísimo semejante cantidad de info. Bueno, ya igual charlamos los días anteriores, que ya te hice otras preguntas y pequeñas observaciones. La verdad que voy a repetir, estaba súper bien escrita. Quizás, primer pregunta o cosa que me surgió es, cuando usan como el stacking de clasificadores, o sea, yo lo interpreto es como una votación de varios clasificadores, o también, por ejemplo, hay momentos que hay métodos que utilizan embedding de grafos, pero que esencialmente la información que agarra cada nodo del grafo es las probabilidades asignadas por un clasificador, por ejemplo, basado en contenidos, ¿no? Que fue entrenado previamente y, bueno, te devuelve ciertas probabilidades. Entonces, de algún modo, eso es como asumir, decir, che, esa representación va a ser significativa del contenido, va a ser útil después, esa información que lo va a terminar usando el grafo, y es como en esos primeros clasificadores que son los que se clasifican en base al contenido, por ejemplo. ¿Probaron algún método que directamente entrene todos juntos de una? Probamos O sea, utilizar un método que sea una red neuronal que combine todos estos aspectos, tanto el contenido como las menciones de los seguidores, pero no obtuvimos tan buenos resultados. De hecho, el trabajo de la literatura de Juan y Carly y el de Rahimi hacen justamente eso. De igual forma, el uso de las RGCN combina los aspectos del contenido y de las relaciones de los usuarios. El único inconveniente es que uno no podría utilizar todo el contenido de los usuarios porque el vector de fichas que termina teniendo, ya considerando que estamos en redes sociales y tenemos un montón de nodos, sería muchísima información que no se podría ejecutar en algún método, con lo cual el uso de las probabilidades es una nueva forma que consideramos de representar el contenido de los usuarios. Claro, pero esas probabilidades son entrenadas para clasificar, no son entrenadas dentro del todo el pipeline, o sea, dentro de todo el sistema que va a terminar dando la última clasificación, por así decirlo. No, son entrenadas con anterioridad. El método que utilizamos utilizando un único pipeline que combina todos los métodos por medio de redes neuronales no nos dio tan buenos resultados como el uso de las redes. Efectivamente esas probabilidades de algún modo condensan la información que precisas. Ok. Bueno, después tengo otras, pero creo que podemos ir rotando. No sé cuál es el uso y costumbre. En general, Julián hace todas las preguntas el jurado y después se pasa a otro. Bueno, eventualmente si surge algo en el medio, podrías tomar la palabra o no, pero se suele hacer. Bueno, o sea, hago las que sigo, digamos. Dale, adelante. Martín, perdón, ¿ningún problema? No, pregunta tranquilo, Ok, piola. Antes mostraste unos resultados con el método este que usa el Graph Sash.
y un metaclasificador que esencialmente de algún modo usa la información, o sea, el GraphSash mezcla la información usando el método de grafos, y el metaclasificador de algún modo, bueno, tiene una votación que utiliza cada una de las informaciones por separado. Sin embargo, la performance daba similar, ¿no? Sí, termina dando resultados bastante similares. Sin O sea, embargo, léase el metaclasificador, de algún modo mezcla la información más en términos digamos, de accuracy que vas a obtener, de manera similar a lo que está haciendo el Graph Sage, por decirlo. no necesariamente es de forma similar, simplemente quizás en el ajuste de peso de distribución de probabilidades le da mayor peso, por ejemplo, al contenido y utiliza muy poca información de las menciones, porque como vimos en los resultados, los mejores resultados individualmente se obtienen analizando el contenido. Quizás si uno le asigna mucho peso al contenido y en las partes necesarias a las menciones termina teniendo muy buenos resultados. Pero eso puede verse en particularmente a nuestro conjunto de datos. Ok. Piola. Y yo diría la última por mi parte, que es, viste que cuando estás mirando la explicabilidad, podés ir a la diapo esta, me olvidé el nombre, que tenías como el nodo central y los nodos... Sí, está. las EGONETs, ahí está. Digamos, grosso modo tenés los puntitos violeta y son asignados así porque la probabilidad de ser violeta les dio muy alta, por así decirlo, por arriba de un cierto umbral y le tocó color violeta, ¿no? No, en este caso, este grafo lo que corresponde es el color, es la ciudad en la que nosotros consideramos que vive el usuario. Este sería la ciudad en la que mayormente publicó sus tweets. Acá no hay distribución de probabilidades. Este sería como simplemente una representación de la cercanía o de las relaciones de nuestro nodo en particular. Ok, en términos de la info original y no de la predicción. Exactamente. Este sería teniendo en cuenta la información original. Este también sería teniendo en cuenta la información original, porque con Node2Vec no estamos realizando una clasificación, sino que solo estamos obteniendo representaciones vectoriales. Y finalmente, la imagen de la derecha, que es el regresor logístico, esos serían finalmente los colores que corresponden a las clasificaciones finales. Piola. Claro, o sea, mi punto sería que si uno pusiera una tonalidad en función de cuán grande es esa probabilidad de ser violeta, por así decirlo, si uno ve alguna relación entre la distancia con respecto a ese punto, no sé si tiene esa información tan detallada, ¿no? Como para decir, bueno, este tipo estaba en una ciudad, digamos, más distante con respecto al punto grandote que este otro, los dos son violetas, pero puedo ver que decrece la probabilidad de ser violeta, por más que es suficiente como para declararlo, para que el predictor diga son violetas los dos, pero si esa probabilidad tenía cierta monotonía con respecto a la distancia al nodo grandote. Sí, en realidad la forma que yo interpretaría estos modelos es, uno analiza la EGONET y lo que más tiene que hacer foco es en cuáles son los colores de los nodos vecinos, porque finalmente lo que se va a terminar utilizando cuando uno hace Node2Vec es caminos aleatorios desde un nodo, y si uno termina recorriendo muchísimos nodos que son de Buenos Aires por medio de nuestro nodo central que es de Buenos Aires, existe una alta probabilidad de que todos esos nodos terminen juntos. De hecho, en este caso, nuestro nodo central violeta, la mayor cantidad de nodos cercanos que tiene son de Buenos Aires. Con lo cual, cuando uno aplique Node2Vec y genere representaciones vectoriales, es muy probable que estos nodos terminen juntos y justamente por eso después el regresor logístico los clasifica todos como Buenos Aires. Claro, y también imaginaría que si tenés como, imagínate dos nodos, o sea, tenés como un vecino de distancia 1 que también está en Buenos Aires y un vecino a distancia 2, que digamos, al difundir esa información, la probabilidad de asignación al nodo más lejano a Buenos Aires, si bien va a ser suficientemente grande como para ser asignado a Buenos Aires, quizás va a ser menor que la del nodo a distancia 1, por así decirlo. Posiblemente. De hecho, algo que hay que tener en cuenta, que me olvidé explicar, es que este grafo uno no tiene que interpretarlo como que existe noción de distancia. Que un nodo esté cerca no significa que realmente se encuentre más relacionado con el usuario. Es simplemente una disposición de puntos en el espacio de forma que el grafo se pueda interpretar. Ah, no, sí, o sea, la proyección, o sea, el dibujo ese no hay que interpretar que tiene la noción de distancia metida ahí. Exactamente. Ok, perfecto. Y bueno, por mi parte diría que
fueron más preguntas de curiosidad que de, o sea, en cuanto a la robustez de lo que hicieron, me pareció buenísimo, así que, bueno, fue un placer leer la tesis, che. Muchas gracias. Ok. Listo, cedo la palabra. Pablo, ¿querés ir vos o cómo querés que hagamos? Como quieras, es lo mismo. Si tenés alguna pregunta a flor de labios, dale. Sí. Primero, bueno, suscribo lo que dice Julián. La pasé bien, increíblemente leyendo más de 100 páginas, la pasé bien. Muchas gracias. Y me llevo también algunas cosas que aprendí leyendo que no conocía, por ejemplo, lo de GraphSage, que me lo llevo para TDA2. Tengo que leer un poquito más al respecto. Pero algunas preguntas, algunas son bastante chicas. La primera es, al procesar los tweets, el contenido, ahí se sacan las menciones, ¿no? Porque en el ejemplo había un retweet, digamos, una referencia a un tweet, pero si, por ejemplo, alguien menciona a alguien, o sea, roba a alguien, eso se saca, ¿no? Exactamente, lo extraemos aparte y es lo que analizamos después para conformar la red de menciones. Ok, no, para saber si se consideraba como un término o no. No los consideramos. Ok, y después, viendo que los resultados en sí terminan dando bastante similares, en algunos casos un poquito mejor, en algunos casos un poquito menor, pero se puede decir que estamos bastante apegados a lo que es el estado del arte. La pregunta es, a comparativa de tiempos de ejecución, porque creo que es algo que tal vez es lo único que faltaría tal vez en modo medida, porque algunos de estos métodos pueden ya tal vez tardar mucho. Entonces, no sé, la comparación en tiempo de ejecución respecto de los otros métodos, ¿cómo varía? Los trabajos en la literatura aclaran que sus ejecuciones no exceden las 24 horas, con lo cual no sé si tardan 23 horas, 8 horas, así que eso no tengo forma de saberlo. Nuestros métodos, en particular, el que más tarda es el metaclasificador, que tarda 2 horas, y la RGCN tarda aproximadamente 1 hora para los conjuntos de datos de otros trabajos que son mucho más grandes que los nuestros. En los nuestros tardan aproximadamente 20 minutos. Está bien. Entonces me parece algo bastante valioso de mencionar, entonces. Sí, el único inconveniente es que puede verse que la diferencia en comparación con el resultado del arte es que nosotros acotamos un poco el contenido, no utilizamos la totalidad de tweets porque no disponemos de la maquinaria o los recursos para procesar todos los tweets de los usuarios. Es un montón de contenido. Pero aún así, utilizando solo una porción de los contenidos, obtuvimos resultados bastante similares. Sí, por eso, o sea, conseguís resultados bastante similares, mucho más rápido, o potencialmente, porque no se sabe exactamente cuánto demora. Pero si dicen no más de 24 horas, está más cerca de 24 que de 5 probablemente. Hay que tener en cuenta que ellos en esos trabajos de literatura disponen de un hardware muy, muy potente, muchas placas de video. Nosotros como mucho pudimos utilizar la plataforma de Kaggle con una sola placa de video y una cantidad de RAM muy limitada. Y aún así, utilizando parámetros mucho más chiquitos, por ejemplo, ellos utilizan tamaños de redes neuronales de hasta 2.400 neuronas, nosotros consideramos utilizar únicamente 100, y aún así obtuvimos resultados bastante similares. Por eso, estoy de acuerdo que realmente es algo bastante destacable. Creo que es algo que en general termina pasando mucho de gente que sale principalmente de nuestra facultad, pero en general en cualquier universidad nacional, que es que muchas veces terminamos siendo como de alguna manera expertos en supervivencia, tratar de sacar los mejores resultados con lo poco que tenemos. Quería hacer la pregunta de eso porque me parece que compete bastante y la verdad que también, porque si hubiese conseguido incluso un poco peor resultados, pero conseguir así de veloz también es importante considerarlo. Y después, si hay algún análisis a posteriori hecho sobre el tema de desbalanceo de clases, ¿cuánto pudo haber complicado eso? No sé si hay algo al respecto, ¿no? Esto es más de curioso, ¿no? Sí, eso se encuentra más en el trabajo, decimos no incluirlo en la presentación más que nada porque sí va a ser muy extensa. Nosotros consideramos aplicar por lo menos 3 métodos de balanceo, ya sea el método de K-Trees que utilizó Rahimi, que generaba regiones utilizando K-Trees, pero lo que terminó ocurriendo es que en su conjunto datos funciona bien, pero en el nuestro no, porque la ciudad de Buenos Aires contiene tantas muestras que cuando uno quiere estimar regiones con una cierta cantidad de usuarios, termina dividiendo Buenos Aires en muchas pequeñas regiones, y eso termina complicando el clasificador para los usuarios de Buenos Aires, que en nuestro caso son la mayoría de los usuarios. Con lo cual, en ese momento descartamos el uso de K-Trees. Y una pregunta en ese sentido.
estos otros set de datos eran con Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Ok, está bien, está bien. Nuestro país tiene una distribución de la población un tanto particular que entiendo que puede afectar bastante por ese sentido. Sí, Bueno, es bastante distinta a ellos. Yo no tengo más preguntas. La última es más de curioso, a ver qué. Bueno, si me permiten, bueno, ratifico lo que acaban de decir Julián y Martín. Felicitaciones por el laburo sólido, impecable, bien escrito. Se nota que hay muchísimo trabajo. Felicitaciones también a los tutores, digamos, ¿no? Porque me parece que está la guía de ellos como para seguir en una línea de investigación que vienen trabajando hace bastante tiempo. Y en realidad, Federico, yo me quería correr un poco de lo técnico porque tanto Julián como Martín hicieron algunas preguntas. A mí vos vas a dejar de ser estudiante y vas a ser ingeniero en unos pocos minutos posiblemente, digamos. Y bueno, sobre la tesis en sí, quería preguntarte, vos sabés que una tesis de ingeniería no necesita originalidad, pero bueno, creo que por lo que vos apuntaste hay mucho de originalidad en esta tesis, ¿no? O sea que posiblemente podría ser una tesis de maestría, o sea que eso cubre las expectativas, creo, de una tesis de ingeniería. Pero me gustaría enfocarme en el futuro profesional, en el ingeniero, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu inserción como futuro en la investigación? Porque me parece que desaprovechar para una universidad como la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ingeniería todo este trabajo para, a lo mejor, si vos no sé cuál es tu inserción laboral, si estás trabajando en la industria, posiblemente se perdería, o si seguís en la universidad, posiblemente con una tesis de doctorado, seguir en esta línea de investigación. Sí, todavía no lo tengo del todo claro. Sé que voy a seguir estudiando el año que viene, pero todavía no estoy decidido si voy a hacer una especialización, una maestría o un doctorado. Todavía no lo tengo del todo claro. Y mi pregunta vinculada con eso, ¿vos estás trabajando en la industria ahora? Estoy trabajando únicamente como freelancer, no estoy trabajando en relación de dependencia. Porque en realidad todo lo aprendido y todo lo que podés aportar con tu conocimiento me parece que es muy rico. Yo creo que, bueno, en la línea de investigación está perfecto, en la línea de la industria también, digamos, ¿no? Por eso me quería correr, digamos, de la tesis específicamente y enfocarme en el futuro ingeniero que forma la Facultad de Ingeniería. Así que, bueno, me contestaste. Gracias. Bueno, gracias Julián, Pablo, Martín, por las preguntas. Bueno, creo que lo que deberíamos hacer es que ustedes puedan debatir un poco y sí. Examen, ¿no? Federico, después de una corta deliberación y más acerca de los profesionales que formamos y de la solidez con que se puede formar en la Facultad de Ingeniería, ratificando el trabajo que hiciste, digamos, lo bien escrito que está, todos los conceptos que vos pusiste, todo el cuerpo teórico que analizaste, viendo el estado del arte, etcétera, etcétera. Bueno, este jurado decide que tu calificación va a ser un 10, como corresponde, digamos, ¿no? a este trabajo de excelencia. Así que, bueno, felicitaciones, ingeniero Funes. Y bueno, y vamos, sí, aplaudamos. Y bueno, qué sé yo, mi recomendación un poco en línea, después no sé si habrá alguna recomendación de Julián o de Martín, mi recomendación es que, bueno, sigas por esta línea de investigación, porque me parece que te has formado de una manera que podés volar muchísimo más, que como decíamos recién con Martín, haciendo ABMs, digamos, ¿no? en la industria. Así que, bueno, creo que podrías trabajar en la industria también, en investigación y desarrollo. Creo que estos temas, en especial en algunas empresas
bueno, están muy requeridos, así que bueno, mi sugerencia en particular es que sigas por este camino, investigando y bueno, haciendo posgrados y doctorados, pero bueno, me parece muy importante lo que has hecho. Así que bueno, felicitaciones de nuevo y bueno, a disfrutar del título de ingeniero. No sé si Martín y Julián quieren plantear algo, comentar algo. Yo únicamente, primero sí, por supuesto, felicitaciones por el tremendo trabajo hecho y obviamente por recibirte. En ese sentido, me parece, yo voy a separarme un poquito de Pablo diciendo, no, yo no voy a dar ninguna recomendación, yo creo fervientemente de que vayas por un lado más de la industria o dentro de la industria en investigación o dentro de lo que sería más por el lado, no sé, por ejemplo, CONICET o lo que fuere, seguramente te va a ir bien, porque este trabajo lo demuestra. Me gustaría hacerte una última pregunta que no tiene nada que ver sino con ¿cuánto sentís que la carrera, docentes, etcétera, te ayudó para poder hacer esto? Obviamente después hubo un laburazo aparte y obviamente después, la ayuda de tanto de Mariano como de José Ignacio, pero la carrera en sí, las materias que hiciste, ¿cuánto te ayudaron o cuánto decís, no, mira, la verdad tuve que ver demasiadas cosas aparte y cuando se piensa un plan nuevo hay que tirar todo por la ventana? Yo diría que me ayudó bastante, no tanto en sí, porque, o sea, una parte del contenido de esto lo vi en la materia de organización de datos, pero diría que lo que más me ayudó es que justamente por cómo sean las materias, terminas teniendo la capacidad de poder llegar a entender las cosas con cierta rapidez. Entonces uno puede terminar investigando muchas cosas y aprendiéndolas en no tanto tiempo. Diría que eso es lo fundamental, que te enseña a aprender cosas en un corto tiempo. Perfecto. Sí, no, eso me parece que termina siendo más importante a la larga. Y bueno, le dejo la palabra a Julián. Sí, bueno, simplemente como te dije, felicitarte, la verdad que es un laburo excelente y bueno, hagas lo que hagas, no te puedo dar ninguna recomendación porque me parece que básicamente te diría, bueno, conservar ese nivel de consistencia y de rigurosidad, pero sé que lo vas a hacer porque se nota naturalmente que es tu manera de laburar, así que no es o sea, es como una recomendación que no es recomendación porque ya es claro que lo vas a hacer, así que bueno, lo que nada, hacé lo que te guste y bueno. Y si cualquier cosa que alguna vez quieras intercambiar ideas o que uno pueda servir como oreja, ahí está. Simplemente Muchas eso. gracias. Bueno, un último tema, Federico, es que la facultad tiene un repositorio de tesis y de trabajos profesionales, así que, bueno, lo vas a poner en ese repositorio porque creo que con creces lo merece, ¿no? Además de que, bueno, van a estar todos los trabajos profesionales, así que, y las tesis. Así que, bueno, te queremos comentar eso también, ¿no? Que va a estar publicado en la facultad. Perfecto. Bueno, yo quería agregar solamente 2 palabritas. Digamos, bueno, se agradece, digamos, todos los comentarios de los jurados y demás. Y en particular, bueno, el que tuvo la idea inicial de este trabajo y el que la verdad lo llevó adelante en la parte de dirección fue Mariano. Bueno, por eso yo actué como codirector. Así que, bueno, nada, la verdad que digamos, dada la trayectoria de Mariano, creo que ha sido un muy buen trabajo. Y bueno, obviamente Federico trabajó muchísimo, así que bueno, me parece esto se ha logrado un poco por el compromiso de ambas partes, ¿no? Algunas veces hacer investigación es complejo, es muy complejo por muchas razones, y bueno, y algunas de las cuales tienen que ver con que no se termina de comprender bien qué significa hacer, ¿no? Investigación. Y bueno, la verdad que hemos podido lograr este trabajo que ha sido bueno y que además es un tema, si bien son temas que están bastante a la moda, tienen sus complicaciones, ¿no? Porque algunas veces uno modifica un hiperparámetro y saltan los valores, se van para cualquier lado. Entonces, bueno, llegar a comprender y a dominar un poco de qué se trata este
este tema en particular, creo que es un paso muy, muy importante que bueno, Federico lo ha logrado muy bien. Así que bueno, agradezco una vez más a los jurados que han tenido la amabilidad de prestarse a este tema, digamos, de leer la tesis, comentarla, criticarla y hacer preguntas. Que bueno, que es un tema complicado también porque, bueno, tenemos bastantes alumnos y bueno, tenemos que prestarnos más nosotros los docentes a oficiar de jurados también, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias entonces. No, gracias a ustedes. Un gusto, aprendí un montón de cosas. Sí, señor. Bueno, gracias Ignacio. Y bueno, entonces también reitero mis felicitaciones, Federico. Felicitaciones por todo el trabajo, por la constancia que le pusiste, por las ganas. La verdad que estamos muy contentos con el resultado y con todo lo que aprendiste y todas las cosas que pudimos encontrar durante el trabajo. Y también, bueno, agradecer a Martín, Julián y Pablo por la dedicación, por el tiempo que se tomaron para leerla, para hacer preguntas, digamos, para tratar de entender todo lo que se hizo. Digamos, la verdad que valoro mucho su aceptación y el tiempo para acompañar esta evaluación. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la oportunidad, María. Sí, al revés. Sí, cuando me mandaste el mail fue como, ¿a mí? Ok, gracias.